agradecer ante todo la asistencia. Lo que nosotros venimos haciendo, lo que nosotros estamos planteando y sobre todo lo que queremos hacer esta noche es la experiencia que nosotros tenemos en lo que nosotros hemos llamado el Club de Caminatas Cusco. Tenemos el gusto de ver a muchas personas que ya han participado en este pequeño proyecto, en esta pequeña iniciativa, y básicamente lo que nosotros estamos queriendo hacer con este proyecto es hacer una cuestión social que está relacionada a que más personas tengan un mayor conocimiento de lo que son los caminos prehispánicos y los caminos existentes dentro del Valle del Cusco, y de igual manera ir de la mano con la investigación académica y científica. ¿Qué es lo que nosotros estamos buscando hoy día? Lo que nosotros vamos a hacer hoy día es una exposición histórica, arqueológica, de un camino que es la quebrada que es el sector de Cayachaca. Y el video que va a ser transmitido en este momento es parte de lo que nosotros estamos haciendo. El video expresa estas salidas que nosotros organizamos desde el Club de Caminatas, en el cual lo que nosotros queremos mostrar es cuáles son todos los, lo dividiremos, todos los atractivos que pueden tener para un individuo a pie, de una persona de 5 años, de un niño de 5 años, hasta una persona de 70 años, brindando una ruta accesible, una ruta que puede ser visitada por cualquier persona y en la cual se pueden ver distintos sitios arqueológicos y distintos elementos culturales que ayudan a que se pueda crear lo que se puede llamar también identidad. La identidad que nosotros estamos queriendo expresar en base a las caminatas. Este proyecto básicamente tiene ya algunas experiencias de relación con la comunidad, relación con la asociación, en este caso la Asociación Provivienda Cari Grande, en el cual nosotros hemos podido sacar a 70 vecinos de esta asociación a que puedan caminar. Este trabajo, sobre todo este proyecto del Club de Caminatas, como ya he mencionado, seccionando el lado académico y científico, se especifica en relacionar temas de antropología, porque lo que nosotros buscamos también es la relación con las comunidades, arqueología, haciendo las descripciones y haciendo el análisis de los sitios arqueológicos existentes a lo largo de la quebrada, en este caso la quebrada del Tambomachay en el sector Cayachaca, el turístico, porque nosotros también estamos buscando que se planteen nuevas rutas, que el sector turístico los plantee, alternativas de turismo, un turismo en el cual no solo se plantee a personas extranjeras, sino también a nacionales, a familias, y tenemos ahí las experiencias de que son las familias cusqueñas las que están saliendo a caminar, y también está una cuestión de enfrentar lo que van a ser las ciencias sociales con las ciencias exactas, como es la ingeniería civil. En un siguiente conversatorio, lo que nosotros tenemos planteado es armar una conversación desde el lado arqueológico, desde el lado histórico, y enfrentarlo con las nuevas tecnologías. Van a venir ingenieros que también vienen a caminar con nosotros, que están analizando desde su ciencia cómo funciona o cómo funcionaban las distintas evidencias arqueológicas existentes dentro de lo que es el Valle del Cusco. De aquí en adelante vamos a empezar con la exposición de Amaru, posteriormente sigue la exposición arqueológica, así que dejo con ustedes a Luis. Buenas noches. Gracias. Buenas noches, público. Qué chévere que seamos varios. Y digo que seamos varios porque en el Club de Caminatas también somos varios. Y hemos salido a caminar como más de 30 personas. Y lo bacán del club es que hay gente de todas las profesiones, que tiene todos los cargos, todas las edades, y todos pueden aportar desde su campo una visión distinta a lo que es el camino, ¿no? En este caso vamos a exponer desde la etnohistoria y Rudy desde la arqueología lo que es el camino que va por la quebrada de Cayachaca, ¿sí? En primer lugar, quiero ubicarlos geográficamente. Es lo que nosotros llamamos el camino de la quebrada de Cayachaca. Va desde, no sé si pueden ver el punto azul arriba, Tambomachay,
va en línea recta, va siguiendo este río que nace de Tamomachay, y por toda esta quebrada, pasando por distintos adoratorios, santuarios, hasta llegar al principal, que vendría a ser Inquiltambo. Luego viene Machu Choquequirao y finalmente sale hacia el antiguo pueblo de Saño, ¿no?, que ahora es San Sebastián. Nosotros hemos escogido este camino porque nos parece que es como ya lo dijo Rudy, un camino en el que puede asistir tanto una persona o un niño de 5 años como un adulto mayor, ¿no?, de 70 años, que está en las condiciones de caminar aún. Entonces, lo que yo voy a hacer, como ya les dije antes, es un análisis etnohistórico. ¿Qué significa lo etnohistórico? Esto está mezclando tanto la etnología, que es el estudio de las tradiciones y costumbres de los pueblos, como la historia, ¿no?, que también un poco nos informa sobre el desarrollo cronológico histórico de los mismos, ¿no? Aunque también este concepto de historia es un poco distinto, ¿no? Es una visión occidental, ¿no?, de la historia. Eso ya les podré explicar más adelante. A lo largo de esta ruta hemos hecho nuestro trabajo de campo, y lo que vamos a explicarles ahora es un poco los resultados que hemos recogido en ya 3 o 4 caminatas que hicimos a lo largo de la misma. La primera impresión que nos podemos llevar de esta ruta es que a lo largo del camino hay presencia de tecnología inca, andina, para la gestión del agua. ¿Esto qué quiere decir? Hay presencia de canales, acueductos de agua, canales subterráneos, puquios. También hay incluso diques para la cosecha y recolección de agua cuando es época de secas. Y no solo eso, sino también hay adoratorios cerca a estos sitios arqueológicos que, bueno, están recolectando, como ya les dije, el agua, ¿no? Como pueden ver en el mapa de allá, desde la parte de arriba de Inquiltambo está viniendo el río, ¿no? Y por ahí está siguiendo, como ya les dije antes, Choquequirao, Puque, y finalmente llegando hasta San Sebastián. Todo este sector, en las crónicas, se le denomina el barrio, sector, parcialidad de Cayachaca, ¿no? Ya les explicaré adelante quiénes vivían en este lugar, ¿no? Ahora, cuando hablo de tecnología andina, no solo quiero decir esta tecnología que nosotros podemos atribuir a la arquitectura o a las ingenierías, sino también había modos para distribuir el agua. ¿En base a qué? En base a la organización social, religiosa y política de los incas. Esto es que no solamente, como les digo, no solamente era una institución tipo Sedacusco, sino también era una institución tipo Arzobispado del Cusco. ¿Se imaginan que Sedacusco y el Arzobispado se junten en una sola institución que distribuye el agua? Entonces, ese tipo de institución era lo que en el tiempo de los incas existía, ¿no? Si podemos mezclar la ciencia y la religión de alguna manera, si podemos tener ese concepto claro desde ahora, creo que va a ser de mucha ayuda para que podamos desarrollar bien la exposición durante lo que dure, ¿no? Ahora, ¿en base a qué regulaban el control y la organización del agua? Era en base a ritos, a mitos, a personajes míticos y históricos también, pues, ¿no? Según lo que podríamos llamar desde la reforma de Pachacuti, ¿no? Entonces, a partir de ahí es que va mi exposición. Yo no tanto les voy a tratar sobre lo arquitectónico, que ya Rudy lo va a tocar, sino sobre cómo los incas o los antiguos habitantes del Valle del Cusco, y en especial de la quebrada de Cayachaca, distribuían y también legitimaban su derecho a tener el agua para sus tierras. Ahora, como ya les dije, a lo largo de todo el camino hay presencia de tecnología para la gestión del agua, y a través de la antropología yo quería tratarlo con la teoría de las representaciones sociales. Pues, lo que nos dice la teoría de las representaciones sociales, la clásica, es que todo lo elaborado por la mano del hombre tiene una representación social, creada por los sujetos a partir de su experiencia con el objeto mismo. ¿Esto qué quiere decir? El hombre andino, en su experiencia con el agua, no solo el agua de la tierra, sino el agua del cielo, tuvo que tener alguna idea para gestionar su uso, para que le sirviera en la agricultura, ¿sí? Entonces, no solamente hizo, como ya les dije antes, elementos y emplazamientos arquitectónicos para su correcto uso, sino también ideó o recreó mitos e historias
para que ciertas parcialidades y localidades tuvieran derecho o acceso a tal o cual, ¿no? En este sentido también lo que nos dice que estas representaciones están relacionadas con los referentes a los objetos, ¿no? Entonces, definitivamente esas estructuras, por ejemplo, lo que ahorita ven en pantalla es una estructura rocosa, un afloramiento rocoso, que la base está tallada y totalmente cercada, está a la ribera del río. Todos los elementos arquitectónicos que se encuentran en este camino están relacionados con el uso, el aprovechamiento del agua y también el culto al agua, ¿no? ¿Por qué? Porque en base a esa experiencia el hombre andino también pues ha querido retratar, ¿no? No retratar, pero lograr una adecuada gestión del agua. Bueno, lo que ahorita pueden ver en la pantalla es el sitio arqueológico denominado Inquiltambo, antes se denominaba Inca Cárcel. Entonces, siguiendo con la teoría de las representaciones sociales, dice que estos objetos o sitios arqueológicos o hechos culturales, en un contexto cultural, hacen referencia a un tipo de conocimiento que se relaciona con lo que los sujetos piensan y en cómo organizan su vida cotidiana. Entonces, este tipo de conocimiento está definitivamente determinando un tipo de organización social, política, religiosa e incluso tecnológica propio, andino. Como ya les dije antes, imagínense esa institución que mezcla tanto religión como política, social e incluso tecnología, ¿no? Entonces, el conocimiento social a través de representaciones, esta es una representación de un conocimiento social, incluyen contenidos cognitivos, afectivos y simbólicos que representan estereotipos, creencias, valores y normas que rigen la vida social. Entonces, definitivamente, el sitio arqueológico, sí, regía la vida social, no solo en el sentido de que en este caso Inquiltambo y toda la quebrada de Cayachaca era una institución ¿para qué? Para lograr la distribución del agua, no solo tecnológica sino también religiosa y social. Creo que ya ha quedado muy claro ese sentido, ¿no? Creo que lo vengo ya repitiendo mucho. Bueno, entonces, ¿en qué se transforma toda esta pues, teoría de la antropología clásica? En que estos espacios eran adoratorios dedicados al culto y la gestión del agua, ¿sí? Ahora, desde la etnohistoria, nosotros nos encontramos en el cuadrante suyo correspondiente al noreste, que es el antisuyo, todo el sector que va hacia la selva, el nacimiento del sol, ¿sí? En la organización social, política y religiosa de los Andes, inca, cusqueña, este sector antisuyo correspondía a dos panacas especialmente, Suxo Panaca, que era la panaca de Viracocha Inca, y Aucayi Panaca, que era la panaca de Yaguarhuaca Inca, ¿sí? Entonces, esta era una institución social, política y religiosa que se encargaba de reglamentar en esa zona y en ese sentido, porque recordemos que todo, digamos, la meseta de Yuncaipata, lo que está encima del Cusco, y los que han caminado y los que han hecho la última ruta subiendo a Catunqui lo han podido observar, es prácticamente la mitad del Cusco. Y en toda esa mitad del Cusco, que aún no está siendo urbanizada, pero que está camino a, hay una amplia presencia de manantes, riachuelos, ríos. Entonces, todo ese sector era el antisuyo. Y el antisuyo, recuerden, está relacionado con el agua, la fertilidad, el mundo subterráneo y, como ya les dije antes, con esas dos panacas y esos dos personajes mítico-históricos, el Inca Viracocha y el Inca Yaguarhuaca. Ahora, este es un cuadro de Donato Amado, que ha hecho un estudio amplio, histórico, del sistema de tenencias de tierras en los ayllus y panacas reales de los incas. Como podemos observar, la quebrada está justo en donde dice, donde están las letras AN, que corresponden al antisuyo, y ahí dice tierras del ayllu, Suxo, Aucayi y Panaca, descendientes de Viracocha Inca y Yaguarhuaca Inca. Todo ese lado de la quebrada pertenecía a los incas, ¿sí?
Y como pueden ver, prácticamente el río Guatanay era lo que dividía tierras de los Hanan Cosco y tierras de los Hurin Cosco. Lo que Donato Amado afirma, y era tan simple esta relación, que para el lado del norte eran ayllus porque correspondían a familias con descendencia patrilineal. Tom Suidema ya hizo un análisis sobre la palabra ayllus etimológico, ¿sí? Cogiendo los significados en quechua de los diccionarios de Ludovico Bertonio, y afirmó que la palabra ayllus derivaba del aymara uyu, que significa huevo, correspondiente a lo masculino, ¿sí? En cambio, la palabra panaca, que va desde el río Guatanay hacia el sur, eran todas tierras de panacas, ¿sí? Panacas. ¿Por qué? Porque la palabra panaca proviene de el quechua pana, ¿no? Pana, panay, que es hermana. Entonces había sido tan simple como eso, y él lo verificó pues haciendo su estudio histórico y revisando los archivos. Ahora, lo que nos dice particularmente sobre esto, y es lo que ya les dije antes, ¿no? Los de Pachacuti, Inca, Yupanqui, que conformaban el Hatun Ayllus, habitaban Patayacta, que es Kenco, Amaru Marcahuasi, que es más arriba de Kenco, el Templo de la Luna, y Tambomachay. Los de Viracocha Inca formaban Suxo Ayu o Cusco Ayu, y estaban en Cayachaca y Suxumarca, que es como quien se va a Pumamarca. Y los de Yaguarhuacas integraban Aucayi Ayu y Huachuyay y Fusicayanca. Entonces, desde el lado histórico, sí podemos ya fundamentar que ese lado sí era de las panacas ya mencionadas. Ahora, un poco para situarnos también geográficamente y en la división política, sí, el Cusco y en general el estado inca estaba dividido en los 4 suyos, ¿no? Ahí pueden ver más o menos cómo están delimitándose las fronteras. Lo que nos interesa ahora es ver el lado del antisuyo. Como pueden ver y como ya les dije antes, es todo el lado que va hacia la selva, el noreste, ¿no? El nacimiento del sol, pero durante el solsticio de junio. Ahora, si pueden ver ahí, está San Sebastián Sañu, justo el pueblo de San Sebastián Sañu, Chita, Pauyu, que es el actual pueblo de Coya, por ahí, y más o menos la frontera está en Calca, aunque hay todo un debate entre la frontera entre el Chinchayuyo y el Antisuyo. Algunos dicen que Calca está en Chincha y algunos dicen que Calca realmente es la frontera entre Anti. Lo cierto es que Pituciray y Sahuaciray, que son los principales apus del Antisuyo, están frente a Calca, ¿no? Entonces, eso es un poco es lo que agrega pues la discusión al debate, ¿no? Muchos cronistas ahí no están no están concordando, y no solo en esa frontera sino en varias. Pero yo pienso que en relación a los apus que tenemos mencionados por Guamán Poma, podemos hacernos una idea más o menos de las fronteras. Ahora, en base a esto, la organización, como ya les dije antes, la organización política y geográfica se transmutaba y también se devenía en una organización social. ¿En qué sentido? En que habían 10 panacas en la organización cusqueña que dominaban o que controlaban diversos aspectos políticos, sociales, religiosos y rituales en la ciudad del Cusco. En ese sentido, creo que es muy importante aclarar que esta visión, como ya les dije antes, la visión histórica, cronológica, de que, digamos, la panaca Hurin viene primero y la panaca Hanan viene después, o sea, Manco Cápac es padre de Sinchirroca y Sinchirroca es padre de Yoque y así sucesivamente, creo que es totalmente errada. ¿Por qué? Porque ya los últimos estudios en etnohistoria, y no solo eso, sino también la misma organización social en comunidades campesinas que tenemos hasta ahora, siempre nos hacen mención a que existen en todos los pueblos 2 parcialidades, la parcialidad de arriba y la parcialidad de abajo. Sayas, como suyos es ya bueno más estatal, pero sobre todo como sayas, ¿no? Hanan Saya, Hurin Saya. Entonces, desde ese sentido y mediante la antropología estructural, Tom Suidema, y no solo Tom Suidema, sino otros estudiosos como Pierre Dubols, ahorita no recuerdo el otro nombre, pero
Bueno, incluso el mismo, este señor, no me acuerdo, debe ser tacaño, ya. Pero, como ya les dije, devienen en que el sistema de organización del Cusco eran 10 familias que gobernaban simultáneamente, ¿sí? Entonces, como eran 10 familias, y ahí las tienen retratadas, están, ¿no?, del lado Jurin y del lado Hanan. Chinchaysuyo y Antisuyo son de Hanan Cusco. Collasuyo y Contisuyo son de Lurin. Lo que ahorita vamos a tratar exactamente son del Hanan Cusco, la parte baja del Hanan Cusco, Antisuyo, las Panacas Suxo y Aucayme. Ahora, ¿cuál era el sistema que delimitaba, no solo delimitaba de manera política, social y religiosa, como ya lo he dicho antes, esta organización? Es esta famosa relación escrita por Bernabé Cobo, y bueno, copiada, bueno, en realidad escrita por el licenciado Polo de Ondegardo, pero copiada por Bernabé Cobo. Es la relación de 328 huacas distribuidos en 41 seques y 42 líneas de mira. Ahora quiero agregarles un dato curioso que hace poco nomás escuché. La anterior vez me subí a un bus y un niñito subió y empezó a cantar una canción, y seguramente muchos la han escuchado. Era un guainito, seguramente debe ser muy antiguo, que era el 5x8 40. 5x8 40, 40 cholas tengo yo, pero contigo es 41 y solo a ti te quiero yo, ¿no? Eso decía. Entonces, eso ya es otro tema, pero es esto, porque había un sistema de damas iñaca, era un sistema de 40 damas, 40 esposas del Inca, pero solamente una era la colla principal. En el caso de Pachacútec, cuando Pachacútec se casó, y lo dicen muchos cronistas, vinieron de todas las parcialidades y cada uno se desposó con Pachacútec, ¿no?, de cada suyo. Y fueron 40 esposas y la principal fue Mamá Nahuarqui, ¿no? Entonces eso, yo no había escuchado ese guainito, pero al toque lo relacioné y dije, puede ser, ¿no? Porque ese del 40x8, y luego lo revisé en algunos estudios sobre organización andina. Sí, efectivamente, el sistema de 40x8 se sigue usando, incluso no solamente acá, sino en Ecuador. Entonces, por ahí es un dato, ¿no?, que quería darles con relación a los 41 seques y 42 líneas de mira. Estos seques no solamente era una distribución, como ya les dije, geográfica, social, religiosa, sino también ritual. ¿Por qué? Porque cada uno de las panacas, de las familias, tenía su mes, y tenía su mes para realizar sus fiestas, sus ritos, y para indicar de que en ese mes tenía que hacer, pues, ¿no?, sus festividades y diversos, como ya les dije antes, ritos, ¿no? En este caso, bueno, ahí pueden tener algunos datos, ¿no? El cronista anónimo dice, ¿no?, que había 12 barras, ritos y meses. El cronista Matienzo dice, los indios efectuaban sus fiestas en días señalados en honor y veneración de las huacas. Días señalados, dicen. 328 es casi los 365 días del año, ¿no? Y luego hay estudios que nos ponen 15 días muertos de acuerdo a la desaparición de las Pléyades, pero bueno, eso ya es otro tema, ¿no? Nombrando las huacas y las fiestas el día que las hacían. Albornoz dice, cada huaca en el Cusco hablaba en su propio mes y tenía su fiesta. ¿Esto a qué nos recuerda? A las muchas fiestas patronales que hay, ¿no?, en el Cusco aún, ¿no? Sarazara, esta huaca de Parinacochas, Chinchaysuyo, ganada para el sol por Tupac Yupanqui, fue ubicada en el mismo Chinchaysuyo. Entonces, cuando los incas hacían conquistas, cada huaca tenía que ubicarse en su parcialidad, ¿no? Si, digamos, se iban para Puno, el Collao, esta huaca tenía que ubicarse en un lugar cerca al Collao, y así respectivamente, ¿no? Y esto es una costumbre que hasta ahorita incluso se puede ver, ¿no? Cuando los campesinos vienen del Cusco o vienen de distintas provincias y vienen a vivir acá al Cusco, generalmente se ubican en las afueras de su parcialidad. Por ejemplo, los de Yaurique vienen ahí por Huancayo, los de Chinchero. Justo me encontré en un viaje Chinchero con una chica que se iba a turismo y se ubicaba por allá, por el Arco, y así sucesivamente. O sea, esa es todavía algo que queda, ¿no?, todavía en lo que podríamos llamar inconsciente colectivo.
¿qué más dice? Integración del espacio social, claro, a través, como ya les dije antes, de mitos, ritos y costumbres, integraban el espacio mítico con el tiempo, ¿no? O sea, era tiempo y espacio, que en el quechua es pacha, ¿no? Es ambos, pacha es tiempo y espacio, ¿no? Entonces, para los incas, no solamente podían, con el sistema de seques, ordenar sus espacios geográficos, sino también se podían ordenar calendáricamente, podían ordenar sus tiempos. Ahora, bueno, estos son otros conceptos. Como pueden ver ahí, está el sistema de seques dividido de acuerdo a los meses del año, ¿no? Según, como ya les dije antes, su lema, está lo que corresponde al antisuyo, y lo que vamos a tratar es Pachapocoy, a Irihuay y el Catuncuski. Justamente estamos ahorita en tiempo y espacio de antisuyo, ¿no? La Semana Santa, pienso, y es más, desde marzo, febrero, empieza y justamente en Coyoriti acaba el tiempo y espacio de antisuyo. Y bueno, eso ya es otro tema, pero quiero que estén por ahí, ¿no? Situados un poco en tiempo y espacio. Ahora, ya volviendo nuevamente al tema principal, y para hablar un poco sobre las panacas que les dije, Viracocha y Ocayí, correspondientes a los incas, Viracocha y Ahuarhuaca, el antisuyo, esta parcialidad en la que está este camino de la quebrada de Cayachaca, se ubica, se asocia simbólicamente con el agua. Como ya les dije antes, el principal apu del antisuyo es Pituciray Sahuaciray, y hay, creo que una de las principales leyendas nos describe cómo este cacique de Calca logró, a través del desposorio o el no desposorio de su hija, logró pues conseguir que llegara el agua hasta su parcialidad, ¿no? Entonces, por ahí nos deja la importancia que tenía el agua para ese sitio específico. Y no solo eso, sino porque a través de diversos estudios ya del clima, meteorológicos, se ha dado a conocer que las nubes que vienen justamente de este lado del antisuyo de la selva, del este o del noreste, se condensan justamente en esta cadena montañosa del Pituciray Sahuaciray y van directamente en dirección sur, o sea, del norte a sur, hasta el Senca, y del Senca se distribuye ya para el Valle del Cusco, ¿no? Es conocido esta frase, ¿no? Si hay nubes en el Senca, es aguacero seguro para el Cusco. Entonces, por ese lado también es muy importante, y era muy importante el antisuyo en relación al agua, ¿no? Y a la fertilidad. También el antisuyo está relacionado con el mundo subterráneo. ¿Por qué? Porque, como ya les dije, también a lo largo de toda esta meseta de Yungay Patay, amplia presencia de puquios, de ríos, de canales rituales y pachas como en ningún otro suyo. Hasta ahora no hemos hecho, bueno, por algunas partes hemos hecho exploraciones, pero donde se aprecia mayor presencia de tecnología para la gestión del agua es justamente en esta parcialidad, ¿no? En el antisuyo. Ahora, también está relacionado con la gran serpiente o Amaru. ¿Por qué? Porque el ídolo Huayque, cada inca tenía su contraparte, ¿no? Que era un ídolo de piedra o de oro, según dicen algunos, que era el hermano de cada inca. Entonces, el ídolo Huayque de Viracocha era Amaru, la gran serpiente Amaru, ¿no? Y como ya les dije antes, a la fertilidad. ¿Por qué? Porque en esta zona del antisuyo hay una gran presencia de andenes, colcas, y en especial en Inquiltambo, a cámaras refrigerantes, control de vientos, estas colcas con sistemas de refrigeración. Bueno, eso ya les explicará Rudy, supongo, más adelante. Ahora, si hemos hablado del primer periodo mítico de los incas, que es Inca Viracocha y Ahuarhuaca, el segundo periodo, ya lo que podríamos llamar Inca histórico, vendría a ser el primer hijo de Pachacuti Inca Yupanqui, ¿no? Que es Amaru Tupac Inca Yupanqui, que estaba muy relacionado también con toda esta zona de Cayachaca y con la zona también de Amaru Marcahuasi, que denominamos el Templo de la Luna, y bueno, las zonas aledañas. Este primer hijo de Pachacuti Inca había nacido en Pomacocha. Esta es una laguna que está ubicada en Victashuamán, en Ayacucho. Él nació durante los tiempos de conquista.
Cuando los incas ganaron a los chancas y se enrumbaron hacia el noroeste, Pachacútec decidió tener a su hijo en este lugar. ¿Para qué? Para legitimar la conquista que estaba realizando. Ahora, al momento dicen los cronistas de su nacimiento, una gran serpiente Amaru salió del cerro Pachatuzán, ¿no? Y recorrió todo el Cusco hasta Huamanga y Arequipa, recorriendo y trazando, podría retroceder y trazando, como pueden ver, desde Pachatuzán estaba trazando todo el límite entre Antisuyo y Chinchaysuyo, cuando nació este Inca Amaru Yupanqui, ¿no? Como ya les dije antes, estaba relacionado con esta gran serpiente Amaru, ¿no? Ya también él, así como su ancestro Viracocha, su abuelo Viracocha, de hecho. Ahora, ¿qué pasó con Amaru Tupac Yupanqui? Se le probó en cuanto a sus dotes en la guerra, pero según dicen los cronistas no dio la talla. Otros dicen de que él declinó a favor de su hermano menor, que era Tupac Inca Yupanqui, el Inca que sí logró conquistar gran parte del Tahuantinsuyo, e incluso dicen de que fue hasta las islas Ahuachumbi y Nachumbi, ¿no? Que es la Polinesia, lo que conocemos como la Polinesia. Entonces, cuando él declinó de las conquistas y de la parte militar, él decidió dedicarse a las chacras, a la tecnología de la gestión del agua y al culto de las huacas. Pienso que es por eso que logró, de alguna manera, tomar posesión de todas las tierras que eran propiedad de su abuelo, ¿no? En este caso el Inca Viracocha. Lo que nos dice el cronista Santa Cruz Pachacuti es que, aludiendo a justo la toma de posesión de estas tierras, es que dice, en ese tiempo que el dicho Amaru Tupac Inca, siempre en esos 7 años de hambre, hubo 7 años de hambre, le sacaba mucha comida de sus chacras de Cayachaca y Lucri Occhuyo. Sabemos dónde está Occhuyo, ¿no? Occhuyo grande, Occhuyo chico. Entonces ya más o menos podemos delimitar cuáles eran las tierras de Amaru Tupac Inca. Y más dicen que de esas chacras jamás se apartaban las nubes, siempre llovía y al anochecer. Y así dicen que caían los hielos, o sea, la helada, y era un milagro de nunca creer. Tanto era el milagro que la gente decidió adorarlo. Dicen de que este Amaru Tupac era tan humilde que, bueno, él declinaba de esas expresiones de fe de la gente y decía que todo se debía al hacedor, ¿no? Pienso que de alguna manera, enfocando más a que era también parte de la tecnología que se había desarrollado durante el tiempo de su abuelo, ¿no? Porque estaba tomando posesión de las tierras de su abuelo, como ahí dice, ¿no? La tierra de Cayachaca y Lucri Occhuyo. Ahora, ¿qué pasó con la llegada de los españoles? Los habitantes de las zonas de Cayachaca fueron reubicados en la parroquia de San Sebastián del Cusco a partir de 1550. Ahí nos dice el estudio en una tesis doctoral de la PUCP. Parte de los ayllus, Aucay y Suxo residieron en el pueblo prehispánico de Cayachaca, en la orilla oriental del Cachimayo, cerca de San Sebastián, por otro lado. Huimpillay o Bimbilla fue el lugar de residencia de los Chimi y Raurrau, y Larapa el de los Apomaita y Vicaquirao. Entonces se reestructuró toda la organización de los incas, que ya les había dicho antes, fueron reducidos a las parroquias, a las 5 parroquias fundamentales fundadas en 1550. Los ayllus principales que se redujeron en la parroquia de San Sebastián, como lo indica ya, fue los de Suxo Calle, de la zona de Cayachaca que les dije, y los de Chima Raurrau, de Huimpillay. No sé si alguno vive en San Sebastián, pero son 2 barrios principales del distrito, ¿no? Suxo Calle y Chima Raurrau. Y bueno, la iglesia de San Sebastián prácticamente es el centro de esta división de barrios, y acá se los voy a mostrar, ¿no? Hacia el lado norte están los Suxo Calle, hacia el lado sur están los Chima Raurrau, como dicen, ¿no? La zona de Huimpillay, y hacia el lado del este o sureste están los Ayarmaca, Pumamarca. En las actuales festividades patronales del distrito de San Sebastián, cada uno de los barrios tiene su propia virgen y su propio culto, que bueno, eso es otra historia, ¿no? Que podemos ahí todavía rastrear. Los de Suxo Calle tienen a la Virgen de la O,
como patrona de su barrio. La Virgen de Lao se celebra en diciembre. Los de Chimalrao tienen como patrona a la Virgen de Rosario, de octubre, y los de Ayarmaca Pumamarca tienen como patrona a la Virgen de Belén, que es la única que sale con San Sebastián en sus días patronales. Esto ya tiene toda una historia de, como ya les dije antes, bueno, esto no les dije antes, pero hay una reinterpretación, una reestructuración de las organizaciones sociales, políticas, religiosas, que en la fiesta patronal nuevamente se activan, ¿no? Lo que yo vengo investigando, ahora solamente hice el análisis etnohistórico, pero a lo que más voy investigando es justamente esto: lograr hallar a la huaca detrás del santo, o sea, los de Suxocalle, a quienes están adorando ahora, según la fecha y según los símbolos iconográficos, ¿no? O los de Chimalrao o los de Ayarmaca Pumamarca, ¿no? Entonces, fruto de esto ya es otra exposición. Bueno, como ya les dije, el calendario, ¿no? Y querría acabar con una frase de Joel Candao, que realmente inspira bastante para estudiar esto, porque esto pasa en todo el mundo, ¿no? Una de las herramientas que le da valor a los conceptos de pasado, presente y futuro en una sociedad es el calendario, ¿sí? Que funciona como conector del tiempo vivido con el tiempo universal. En este sentido, la memoria está ligada al tiempo y al espacio. Entonces, en el Cusco tenemos todavía la suerte de tener nuestra cultura viva, la riqueza de estas festividades, tradiciones, que pienso todavía están ahí como libros abiertos para que nosotros podamos entender y ni siquiera entender o tratar de investigar, sino vivir, ¿no? Porque si estamos ahí y lo vivimos, pienso que, como dice la frase, estamos ligándonos a ese tiempo universal, ¿no? Estamos nuevamente, aunque con una fachada distinta, de alguna manera estamos viviendo lo que nuestros antepasados han logrado vivir también, ¿no? Entonces, esto es algo que me motiva bastante en mi investigación. Y bueno, producto de mi investigación, sí, también retrato un poco a través de cómics, porque pienso que es una herramienta también de difusión amplia, lo que ya les he venido diciendo, ¿no? ¿Quién es la huaca detrás de los santos en el Cusco, ¿no? San Sebastián, el guerrero que nos defiende de las heladas, del granizo. Según los mitos, según los cronistas, la helada y el granizo están representados por el Coa, que es el Choquechinchay, el Otorongo alado. Entonces, por ahí ya, bueno, más adelante les mostraré. Hice un pequeño cómic sobre eso, ¿no? Entonces, bueno, más o menos ahí querría acabar con mi exposición. Lo que hemos estado haciendo en el Club de Caminatas, y como lo mostró el video inicial, es eso: ligar los caminos, que son rituales porque conectan huacas, conectan adoratorios, y llegan a un punto central que, producto de esa reinterpretación cultural, está ligado a la religión católica, ¿sí? Pero no por eso deja de estar ligado a nuestra religión andina. Y en ese sentido siempre acabamos nuestras caminatas, al menos esta que les mostramos, en el distrito de San Sebastián, ¿no? Para saludar al patrón. ¿Por qué? Porque a pesar de que la gente fundamentalista diga de que no es católico y todo eso, obviamente no podemos negar, ¿no?, lo que está ahí. Y el patrón San Sebastián no es solo católico, es andino también. Entonces, con ese pensamiento querría acabar, y bueno, quiero dar pase ahora a mi compañero Rudy para que pueda continuar con la exposición. Bueno, cosa muy breve nomás. ¿Ya? Primero felicitarlos por lo que están haciendo y por favor sigan adelante. Solamente a manera de aporte también, ¿no? Es verdad, el año pasado ya se expuso esto en un evento acá del Ministerio de Cultura, y claro, Ayu viene de Uyu, y Uyu es pene en quechua, quechua. Y otra cosa, a manera de aporte también, sería bonito que ustedes, por ejemplo, eso de Inquitambu, ya no lo hagan en quechua puro, Inquitampu, porque así se va a hacer costumbre y lo vamos a utilizar, ¿no? Claro. O sea, es una tergiversación de tampu a tambo, pero ya estamos en otros tiempos, justamente para seguir la lógica. Y lo mismo hacer con el Cosco, ¿no? O sea, lo usas tú, pero también úsalo al hablar. Me refiero, por ejemplo, Hanan Cosco y Urim Cosco.
Nouri Cusco y Hanan Cusco, ¿no? Para recuperar también esos términos, ¿no? Claro. Y por favor sigan adelante, yo me voy a retirar, pero felicitaciones. Gracias, hermano. Continuando con la exposición, algo que es importante remarcar, y creo que está en relación a la última diapositiva que mostraba Luis. Hay varias formas de mostrar conocimiento, hay varias formas de mostrar la información que cada uno de nosotros vamos adquiriendo. Una de las formas que Luis tiene, y es una forma que a mí me parece muy hermosa de presentar la cultura y presentar conocimiento, es en base a los cómics. Él tiene un artículo académico que está dentro de una revista, pero de este artículo sale un cómic. Lo mismo es el Club de Caminatas. Nosotros, ¿cómo hemos visto la mejor metodología para que muchas personas puedan acceder al conocimiento arqueológico, histórico, para que puedan tener tal vez perspectivas relacionadas al turismo? Está en base a la caminata. Cómo uno puede adquirir y sentir y tocar y ver lo que yo les voy a venir exponiendo ahora es en base a la caminata. La caminata, dentro de todos estos sectores, hemos encontrado que cuando uno camina tenemos mejores resultados de aprehensión del conocimiento que solo mostrando una exposición. Por eso, la exposición que nosotros, o al menos que Luis y yo estamos planteando para este día, tiene temas técnicos, tiene temas históricos. Y también lo que nosotros vemos por conveniente está en relación a la fotografía. ¿Cuál es una de las formas en las cuales nosotros vamos a pasar este conocimiento? Está en base a la fotografía. Algo interesante que remarcaba Luis, lamentablemente la pila de esto se perdió. Ustedes ven toda esta zona verde de acá. Todo esto es el sector Cayachaca que estamos exponiendo. La parte de acá es el área urbana. Y justamente al ser conscientes de cuánta diversidad, cuánto patrimonio natural y cuánto patrimonio arqueológico tenemos, es que venimos haciendo las caminatas. Esta caminata también tiene como fundamento un poco la sensibilización de las personas, y la fotografía es uno de los medios. Esta foto específicamente fue tomada desde el Apu Picol, porque el Cusco se ve diferente desde distintos sectores. Es distinto ver el Cusco desde lo que es el camino al Contisuyo, desde lo que es la asociación Provivienda Los Hermanos Ayar, que es la última asociación Provivienda del camino al Contisuyo, a verlo desde el Apu Catunqui, a verlo desde Guanacaure, a verlo desde Picol. Y cada de estos puntos hacen justamente las referencias que remarcaba Luis. Uno cómo puede entender estas divisiones territoriales cuando uno camina y está observando cómo se divide el Cusco antiguo. El Valle del Cusco en extensión tiene como 6 a 7 hectáreas que eran usadas, es un valle bien extenso, y de estas 7 hectáreas, unas 2,5 a 3 es todo este sector verde que actualmente tenemos. Y algo que también es importante remarcar es justamente la explosión demográfica que actualmente tiene la ciudad, que es, si pueden ver esta parte de acá, todo esto de acá es Alto Cusco, que poco a poco se está comiendo todo lo que es el sector Cayachaca. Muy probablemente en 5 años ya no tengamos esta diversidad. ¿Por qué? Primeramente porque también tenemos una necesidad de vivienda, pero también porque no entendemos y no respetamos cuál es la dinámica que se puede tener, cómo podemos utilizar estos sitios, cómo podemos utilizar toda esta área verde para que sean los cusqueños, las familias cusqueñas, que disfruten todavía. Lo que voy a presentar de acá adelante es una exposición de los sitios arqueológicos presentes a lo largo de todo lo que es esta quebrada de Cayachaca. Todos los puntos amarillos que ustedes ven son todos los sitios arqueológicos que existen actualmente en toda esta área verde que les presenté en la fotografía anterior. Desde Tambomachay, Pucapucara, todo lo que es el sitio arqueológico de Chuspillo, Cusiyuchayo, y toda esta parte de acá que es la quebrada que estamos exponiendo, son los sitios arqueológicos que aún existen. Existen actualmente 3 tesis enfocadas a lo que es el turismo para generar una dinámica en todo este sector. Lamentablemente estas tesis no han tenido un impacto porque este sector en estos días tiene un cierto abandono.
se ven que muy pocas personas transitan, aunque sí se ve que transitan, eso es importante, pero son muy pocas. Y justamente lo que está pasando en algunos sectores es que algunos sectores se están apropiando por personas que no deben de apropiarse, que en muchos casos son la delincuencia, y que están cogiendo estos espacios arqueológicos para hacer cosas que ellos hagan. Acá está justamente la labor que tiene tanto lo que es el Club de Caminatas desde la presentación histórica y la presentación arqueológica. Una de las mejores experiencias que hemos podido tener a lo largo de tantas caminatas es que cuando las personas van a caminar, revaloran este elemento cultural, cambian su perspectiva. Hemos tenido la experiencia de que personas de 60 años que quieren lotizar, porque es así la salida de justamente de la Asociación Provivienda Cari Grande, estas 70 personas que salieron, cuando conocieron y entendieron que dentro de su territorio existía evidencia y existía restos arqueológicos, sitios arqueológicos, complejos arqueológicos diversos, cambian su mentalidad. Ya no quieren lotizar y están pensando en nuevas alternativas. Y eso también va de mano de lo que es la gestión de los sitios arqueológicos y también lo que es la divulgación de todo el conocimiento arqueológico que se tiene. ¿Cuál es uno de los principales limitantes dentro de lo que es la gestión del patrimonio arqueológico? Es que nosotros no reconocemos qué es nuestro patrimonio, nosotros no conocemos estas evidencias culturales y justamente al no conocer nosotros depredamos todo lo que es esta parte de abajo que es Alto Cosco. Cuando yo he hecho las entrevistas, y eso es parte del trabajo antropológico que se hace dentro del Club de Caminatas, ellos prefieren que no se diga nada y no se conozca, lo mismo que pasa aquí en el centro histórico con algunas casas, para que se depreden estos espacios y se siga generando lo que es la venta ilegal de terrenos, aunque por parte de la inacción también de la Municipalidad de San Sebastián se genera que sea legal. Otro dato interesante en este punto, ya para salir completamente del tema de gestión del patrimonio y entrar directamente a la arqueología, es que San Sebastián es la única municipalidad que no recibe un sol de lo que es boleto turístico. Y comparando esa cifra con la totalidad de elementos arqueológicos que existen, es paradigmático, porque San Sebastián tiene una potencialidad en relación a lo que es el sector turístico y sobre todo a lo que está relacionado a que entren mayores personas a estos espacios por un motivo. Porque dentro de toda esta meseta ya existe la infraestructura vial. Existen trochas carrozables de unos 5 metros a 6 metros de ancho que van a estas zonas. Hay pocos sitios en los cuales actualmente sí se hace turismo, 2, 3, 4 minivans semanales tal vez, y eso es exagerando, pero que sí van a caminar porque existe la infraestructura. El sector que está en esta zona, que es el sector de Rumibasi, Kencha, Hatun Plaza, Usicayanca, Machuandén, están a 10 minutos a pie de lo que es el Cóndor, el primer paradero de San Sebastián. Ustedes caminen 10 minutos del primer paradero de San Sebastián hacia la parte alta, van a encontrar todo un complejo arqueológico. Complejo arqueológico que dentro de lo que también hacemos dentro del club, que es hacer un poco de etnografía con las personas con las cuales caminamos, nos pareció sorprendente que un 70% de las personas que llegaron hasta Rumibasi no conocían que existía Rumibasi, a pesar de estar a 10 minutos del Cusco. Eso son datos estadísticos que prácticamente, o mejor dicho, que posteriormente nosotros lo vamos a resumir en artículos científicos, porque nosotros vemos que las mejores formas de pasar información está también dentro de lo que es la academia, dentro de lo que es la producción de artículos. También está este elemento que nosotros planteamos, que es la caminata, que es un elemento en el cual las personas se sensibilizan con estos elementos culturales para que se sientan parte de su patrimonio. Y también está en las nuevas formas y medios de comunicación, la fotografía, los cómics, la versión digital que está en los videos y también la música. También creemos que la música es un elemento bien interesante y que puede explotarse más para pasar conocimiento relacionado a nuestro patrimonio. Mucho del trabajo que realiza Luis
está justamente en el registro de estas manifestaciones culturales dentro de lo que son las fiestas patronales, que hay gran información de cómo funciona o cómo se puede expresar la cultura de distintas maneras. Antes de avanzar al arqueológico, yo lo que voy a exponerles es desde toda esta quebrada que empieza a girarse, diciéndoles que toda esa quebrada son 6 kilómetros de un río amurallado que se presenta en estas evidencias. Todo esto es más o menos, son como 2 metros de alto que tiene el muro. La extensión que tiene el cauce del río está entre 1,5 metros a 2 metros dependiendo de la zona en que se encuentre, y también existen estas pequeñas cataratas porque se tiene que tomar en cuenta que empezando desde el sitio de Pucapucara se empieza a los 3.780 metros y se llega hasta los 3.300 a 3.200 en el distrito de San Sebastián. O sea, imaginen que hay una pendiente y a lo largo de toda esta pendiente se generan justamente estas fallas geológicas en el cual van a encontrarse estas pequeñas cascadas. Pero lo interesante desde la arqueología es que todo lo que han hecho en época inca ha sido utilizar justamente estos espacios para generar espacios rituales. Dentro de esta pequeña cascada existe tallados en piedra que justamente relaciona la importancia que existe dentro de todos estos 6 kilómetros. Algo que voy a decir al final, pero aunque también creo lo puedo decir ahora, empieza este río Tambomachay o el río Cachimayo, que también se llama, desde lo que es Lapucatunqui. Dentro del sistema de seques es el 10º seque del quinto del Antisuyo, llamado por Bernabé como el Apuquizaorco, que dentro de esta montaña están los manantes y ojos de agua. Acá hay personas que justamente ayer vinieron a caminar con nosotros, con el club, y vieron in situ cómo nace el agua de pequeños canales, y son canales que salen desde los 4.000 metros que llegan hasta el Cusco. Toda esta situación de canales genera lo que ustedes ya deben de conocer en Tambomachay. El agua que está en Tambomachay nace en la montaña, y esa misma agua sigue trasladándose a lo largo de toda la quebrada y se presenta en este río. Como les menciono, ese río que está amurallado, la imagen tal vez no lo hace ver, pero estas pequeñas cuestiones geológicas también están tienen cultura, porque ha habido mano del hombre. ¿Qué se encuentra también a lo largo de esta quebrada? Es el camino del Antisuyo, el camino principal del Antisuyo. Son 15 pies de ancho, más o menos, haciendo la conversión a metros, 3.3 metros, 3.5, más o menos esa es la diferencia, con características bien importantes dentro de lo que es el camino, al menos dentro del sistema vial de lo que es el estudio de caminos. ¿Cómo uno puede diferenciar caminos que tienen gran importancia, al menos dentro de época inca? Es por los laterales. Muy pocos caminos tienen los laterales que se encuentran en todo lo que es el Capañán. Nosotros salimos desde acá, desde la Plaza de Armas, y continuamos hacia la parte de arriba, llegando todo lo que es San Blas hasta llegar a Cusiyuchayo, Yamaru, Marcahuasi. Van a ver este camino, este tipo de camino. Este es todavía la continuación de este camino que llega hacia lo que es el Abra de Corao, que llega a Pisa, dentro de lo que es la quebrada del Cayachaca, y por eso es una quebrada muy importante, y lo explicaba Luis. Se encuentra infraestructura vial, que la evidencia es esta, infraestructura vial que denota gran importancia en lo que es lo económico y lo administrativo, lo religioso. Lo económico, porque por estos espacios se podían llevar grandes cantidades de carga, las llamas pasaban en gran cantidad por acá. También lo administrativo, porque por acá se controla más rápidamente. Uno llega, si nosotros queremos hacer trekking, que también es parte que hacemos dentro del club, desde Yuncaipata hasta la Plaza de Armas hay 6 kilómetros. Estos 6 kilómetros se pueden hacer corriendo entre 40 a 50 minutos, corriendo.
6 kilómetros y eso es un poco tal vez mucho tiempo, pero que controla y que conecta todo lo que es el Abra de Corao con el centro histórico de Cusco. Si nosotros nos vamos desde la Plaza de Armas hasta lo que es el Abra que les mencionaba en la Asociación Provivienda Hermanos Ayar, es una subida de pendiente, pero que también se puede hacer por esa misma cantidad de tiempo, lo cual nos menciona un cierto control que existía en época inca, y este control se ve específicamente a lo largo de toda la quebrada del Cayachaca. Lo que vamos a hacer ahora es exponer específicamente 3 sitios arqueológicos. El sitio arqueológico de Quitambo, Machu Choquequirao y el complejo arqueológico de Rumihuasi. Ya les diré por qué es un complejo más adelante. Inquiltambo presenta algo interesante. Voy a jugar un poco con lo que es el proyector, porque... la foto. Inquiltambo se encuentra a lo largo de todo este sector de la quebrada. ¿Cuáles son las características importantes de Inquiltambo y que se pueden notar en esta fotografía? Es que en esta parte superior existe una gran meseta, que es la meseta justamente de Cayachaca. Algo interesante, y como les digo, voy a jugar un poco con esto, está en que uno tiene que ser consciente de cómo funcionan las construcciones incas a lo largo de todo el Valle del Cusco. Los incas tenían un uso eficiente de lo que es las tierras. ¿Por qué era un uso eficiente? Todo lo que nosotros conocemos que es el Valle del Cusco, en época inca era áreas de cultivo. Por eso todo lo que es tal vez los sectores de Huancha no se encuentra tantas evidencias arqueológicas, más que todo grandes muros, grandes andenes, pero que prácticamente en su mayoría eran áreas agrícolas. ¿Qué pasa con los incas? Los incas vieron y tuvieron por conveniente construir a lo largo de las quebradas. En Quiltambo, baja Machu Choquequirao, baja Rumihuasi. Continuando esta quebrada, está en el cuarto paradero detrás de lo que ahora es Totus. También existía un gran complejo arqueológico. Todo eso llega hasta el final de Naco, donde se encuentra el sitio arqueológico de Patapatayo, y todo eso continuaba a lo largo de lo que es Larapa. Las construcciones en época inca se tenían mayor preferencia en construir en quebrada. ¿Por qué? Por el uso eficiente del espacio. Este lado donde está Suxumarca y Pumamarca también es una quebrada, pero todo este lado de acá, toda esta planicie, es área cultivable. Eso hace una diferencia en la visión de cómo es el urbanismo en época inca y cómo era el urbanismo, cómo es nuestro urbanismo actualmente. Nosotros preferimos espacios planos, rectos, para construir nuestras viviendas, porque dentro de nuestra mentalidad, por ahí se puede hacer una mejor carretera y mejor acceso vial, y es la lógica que tenemos ahora porque vivimos así. Pero en época inca no tenían esta lógica. Ellos, al vivir en un valle de 6.000 hectáreas, ellos veían por conveniente aprovechar estos espacios planos más eficientemente. En todo lo que son los espacios planos se construía, o mejor dicho, en todos los espacios planos se hacía agricultura, y en todas las quebradas se encuentran lo que son la mayor cantidad de evidencias arqueológicas. Cuando ustedes salgan a caminar y tengan de por bien caminar, siempre vayan por las quebradas, porque por ahí van a encontrar mayor cantidad de evidencia arqueológica, porque era la forma de... eso es algo muy de lo que es tecnología inca, porque el aprovechamiento justamente está dentro de lo que es la tecnología. Y este sitio, específicamente el de Quiltambo, es un sitio con connotaciones rituales. A lo largo de toda la quebrada pasa que no todos los sitios tienen las mismas características. En Quiltambo, por el sitio en el que estaba, en Quiltambo es uno de los pocos espacios en los cuales se abre un vallecito, más o menos de unas 30, entre 30 a 40 hectáreas, a diferencia de todo lo que es la quebrada. A lo largo de toda la quebrada ustedes van a ver una B, porque no van a ver plano. Van a ver sí un camino, pero no van a ver. El primer sitio va a ser en Quiltambo, y en Quiltambo se vio por conveniente hacer una división
dentro de lo que es la mentalidad de lo que son los incas. Todo este sector, que está dividido justamente por un camino que voy a presentar ahorita, todo este sector es el sector ritual. Todo este sector tiene las estructuras, son dos estructuras que están adosadas a un espacio donde se encuentra la huaca. Me imagino que sí, ya conocen Inquiltambo. Y el otro sector es el sector donde están las andenerías, el sector de las estructuras y de las plataformas. ¿Por qué se dividía y por qué dentro de un mismo espacio había estas dos características? Está dentro de lo que son las connotaciones rituales y también dentro de las evidencias arqueológicas. Si alguno de ustedes quiere ahondar más en el tema, está la tesis de Gilberto Tarco, está subida en internet, donde van a encontrar todos los datos de la excavación del 2007 y del 2008 realizada por Jorge Guillén. O sea, una de las mejores formas de la que ustedes también pueden acceder a este conocimiento, y es un conocimiento completamente técnico, estadístico, la cantidad de cerámica que se han encontrado está dentro de esa tesis. Acá pasa algo interesante. Esa línea que yo mostraba en la primera imagen es este camino. Este es el sector de las estructuras y acá pasa lo que yo les decía, ¿no? Cómo uno puede identificar que un sitio es diferente también, está justamente por la forma en cómo se construyen y la forma que tienen sus caminos. Este camino principalmente es un camino completamente empedrado, que tiene adosado un canal y que tiene estas características que yo les decía, muros laterales. Los muros laterales, otro dato que está de un link en internet, ustedes pueden entrar a la página de Capajñán, y en la página de Capajñán les van a dar un registro de cómo pueden identificar caminos. Eso es interpretación y registro de caminos. Búsquenlo, googleenlo, es un PDF de 60, 70 páginas. ¿Y qué más? Lo que hablaba Luis dentro de lo que es la tecnología hídrica. Dentro de todo lo que es Inquiltambo se encuentra una sucesión de canales. Pero estos canales no solo se encontraban como estos, sino también se encuentran canales realizados y tallados en piedra. Acá entra ya una cuestión completamente diferente. Todo el sistema hídrico que existe dentro de Inquiltambo nace de dos quebradas. La quebrada que estoy hablando ahora y una quebrada que ya completamente se secó, que es la quebrada de Cebollahuayco. Toda esa agua bajaba hacia Inquiltambo y regaba específicamente todo el área agrícola. Pero esta producción que se sacaba de estos espacios no era cualquier producción. Cuando ustedes puedan ir, porque al final nosotros realizamos más caminatas y sobre todo por estas áreas, toda la producción que se generaba en este espacio tenía connotaciones rituales. Se los muestro ahorita. Estas no son tal vez las mejores fotos, hay muchas mejores. Todo lo que es el sector de la huaca de Inquiltambo se han encontrado sobre todo en esta colca. Cuando se excava el año 2007 se encuentran raquis de maíz llenos y también raquis de maíz con elementos funerarios, con contextos funerarios. Se encuentran raquis de maíz con maíz tostado, se encuentran raquis de maíz, algunos en pleno proceso de fermentación, pero que ya se había secado, pero que tenían justamente esa situación donde toda esta colca estaba llena. La foto no se pudo sacar de cómo es el sistema de refrigeración que tiene, pero lo que yo les quiero hacer justamente en referencia está tal vez con un dato histórico y también con un dato que es anecdótico, ¿no? A las personas que les gusta tal vez hacer investigación histórica, cuando hacen las excavaciones en 2007, Jorge Guillén, hasta el día de hoy no se sabe Inquiltambo qué número de huaca es de las 328 huacas que presenta Bernabé Cobo.
no se sabe. El nombre de Inquiltambo, o Inquiltampo como decía la persona que se retiró, es un nombre que se le ha dado ya en las investigaciones posteriores. Inquil por un tipo de flor, y había un tambo que es el más representativo de todo el sitio de Inquiltambo, pero nunca se le encontró cuál es la huaca. Hasta el día de hoy no se sabe. Inquiltambo, Inca Cárcel como se llamaba antes, es algo que ya le han puesto posteriormente como muchos otros sitios arqueológicos, pero que hasta ahora no se le ha encontrado la filiación. ¿Qué huaca es? ¿Por qué está ahí? ¿Cuál es la importancia? Pero la importancia que se le ha encontrado dentro de la arqueología, y eso es otro tema que quiero destacar, sobre todo en estas imágenes, dentro de lo que son todas estas estructuras, y sobre todo en la parte alta de Inquiltambo, se han encontrado dos procesos constructivos, dos etapas culturales. Sí, al momento de hacer las excavaciones, y lo van a revisar en esa tesis, sí se encuentra todavía cerámica de época Quilque, pero lo más interesante está dentro de lo que es la arquitectura dentro de Inquiltambo. Yo tuve la suerte de excavar ahí. Imaginen que este es el muro que está a lo largo de Inquiltambo, que es el muro que es lucido. Pero cuando nosotros hicimos la excavación a lo largo de este muro, en una trinchera de 20 metros, encontramos otro muro atrás. Esas fotos no pueden ser publicadas porque hay un cierto sesgo del Ministerio de Cultura que prohíbe, es información en sí del Ministerio de Cultura por yo haber trabajado, pero os puedo dar la imagen mental. Estos muros, que son edificios que tienen un cierto tratamiento, y detrás de estos muros están los muros con tecnología pircada, que son muros de una cultura, de una etapa anterior a lo que era época inca de extensión de Pachacútec. Todo esto y toda la extensión o toda la belleza que ustedes pueden encontrar en Inquiltambo es de una época específica, es de la época de Pachacútec y de Amaru Topa Inca en adelante. Eso es ya el registro, y por las características tipológicas que se encuentran en las estructuras se le puede asociar a esa etapa. Pero existen estos muros con tecnología pircada que se asocian de Viracocha hacia atrás. Hay dos etapas constructivas dentro de Inquiltambo. Ahí, esta es una de las primeras evidencias que le da justamente la importancia religiosa a este espacio. ¿Por qué? Porque se están reutilizando los espacios y las huacas, que dentro de la mentalidad andina, cómo uno se apodera de los espacios y cómo uno legitima su poder, es en la apoderación de las huacas. Esto pasó en Inquiltambo, dentro de lo que es las evidencias arqueológicas se ven, y estos canales que hay justamente son interesantes. Ahora están así dispersos porque es la forma en la cual el Ministerio de Cultura ha visto que se deben de presentar estos elementos, pero como les digo, yo tuve la suerte de trabajar en Inquiltambo, y estos canales rodeaban lo que es la huaca. O sea, el agua pasaba por estos canales y rodeaba la huaca. Los que tal vez tienen esta cuestión de romper las reglas de estos paneles que hay dentro de Inquiltambo, dicen no suban, no tocar, pero si ustedes saltan estos pequeños espacios, van a poder encontrar espacios que no están abiertos al público, pero que son importantes porque pueden ver cómo pasaba el agua. Y también dentro de lo que es la huaca, en la parte alta de la huaca, van a encontrar que, al igual que pasa en Pucapucara, hay elementos, alineaciones líticas. Así que muy probablemente, y eso todavía está en un proceso de un trabajo, ¿no? Porque al final la arqueología aún en esta zona todavía necesita trabajar más. Había una pequeña construcción encima de lo que es la huaca de Inquiltambo, y por esa construcción, cuando conversábamos mucho con Luis, cuando vamos a caminar, muy probablemente por esta huaca también por encima pasaba agua, y ahí estaba la pequeña construcción, y cuando uno entra a las galerías podía escuchar el agua que transitaba. Pero esas son hipótesis. Otro de los sitios, que es algo que me dejó Luis de tarea explicar,
cómo se debe de ver la tecnología inca y cómo se debe ver esta cuestión de los espacios. Imaginen que la tecnología y los espacios es como nuestras casas de ahora. ¿Cuál es la casa más avanzada? Es la que tiene la mejor tecnología. O sea, una buena refrigeradora, no sé, buenos espacios de esparcimiento, un gimnasio tal vez en su último piso. Eso pasaba acá. ¿Qué es la tecnología? Al fin y al cabo es la satisfacción o cómo resolvemos los problemas. Esta colca, que tiene 2 vanos de acceso, que más o menos tiene unos 20 metros de largo por unos 5 de ancho, expresa tecnología. Solo este espacio, a lo largo de toda esta quebrada, presenta esta colca, y solo este espacio tiene la importancia de la refrigeración de justamente los alimentos. Muy sumado a esto está justamente la tecnología hídrica que existe a lo largo de Inquiltambo. Imagínense, hay un documental de National Geographic que está publicado de cómo llega el agua a Machu Picchu. Es lo mismo pasa acá. Cómo llega el agua en Inquiltambo es lo mismo que este documental de National Geographic de cómo llega el agua a Machu Picchu, cómo llegaba el agua a Machu Picchu. Eso todavía falta investigar. Eso es lo que nosotros también proponemos dentro del club. No solo es arqueología, no solo es antropología, no solo está relacionado al turismo, no solo es historia, sino si hay personas que estudian la carrera que estudien y tengan el interés tal vez de presentar algo, dentro del club lo que nosotros proponemos es ayudar. Nosotros tenemos la información, nosotros tenemos los datos, y si alguien quiere desarrollar tal vez un proyecto de investigación, sea turismo, tal vez sea de ingeniería, lo que nosotros vemos es justamente crear, presentar y lanzar nuevas investigaciones, porque a lo largo de toda esta quebrada aún falta investigar. Todo lo que estamos conversando son de los pocos trabajos que existen dentro de toda esta quebrada. Por eso esta quebrada no tiene actualmente tanto apego, ¿no?, por lo que es el turismo, porque hay poca información y también se desconocen estos espacios. El siguiente espacio es el sitio arqueológico de Machu Choqquequirao. Inquiltambo, para que lo tengan, esta es la quebrada, y Inquiltambo está mucho más arriba, pero no tanto, está a unos... Por camino, el camino colonial, el camino republicano, que es el camino que conecta los hornos, son unos 20-25 minutos a pie. El camino prehispánico, que es el camino que se mantiene todavía en la margen izquierda del río, son unos 10-15 minutos a pie. Se reduce demasiado. Eso es algo que también analizamos mucho en el club de caminatas, es la tipología de los caminos. Para llegar a Inquiltambo puede llegar por 3 caminos: el camino colonial republicano, el camino prehispánico y la trocha que se ha creado. Son 3 caminos de 3 épocas diferentes que expresan 3 tecnologías diferentes. El camino prehispánico es un camino recto en el cual llegas de un punto a otro punto sin cansarse, sin tanta elevación, sin tanta subida. El camino republicano colonial es un camino que ya tenían que, como conectaban los hornos, tenían que pasar carrozas, caminos un poco más anchos, pero que zigzaguean y que se pierde más tiempo. Y el camino de trocha es un camino que han cortado un poco la montaña, que llega hasta la meseta, que llega hasta Alto Cosco, y de Alto Cosco se puede llegar. Son caminos que expresan tecnologías diferentes. Uno es un camino pedestre para caminar, que es el camino prehispánico. El camino republicano colonial es un camino de carretas, y el otro es un camino para vehículos, ¿no? Y ahí pueden hacer el análisis de las 3 distintas tecnologías viales que existen dentro de este sector. Machu Choqquequirao presenta 3 elementos interesantes. En estos puntos están los que muchos conocen, los que viven en la zona le llaman las tortas, que son los usnus. Esta zona que es el área de las terrazas, y en este lado, que claro es otro lado de la margen, está todo el sector de Tambillo, Tambillo Alto y Tambillo Bajo, y en esta zona se encuentran estructuras que muy probablemente han sido estructuras de vivienda, estructuras residenciales, por el tipo de evidencia que se encuentra. Son estructuras alargadas,
no tienen forma de colcas, tienen de 5 metros a 3, de 6 metros a 3, que son estructuras que cuando uno camina se da cuenta que son estructuras de vivienda. Donde ahí también se resuelve la pregunta, ¿dónde vivía la gente que hacía ritual en Inquiltamo? Muy probablemente en Machu Choquequirao, y iban a ritualizar en el sector de Inquiltamo. Desde esta zona se presentan dos usmus, este y este. Estos dos usmus son la evidencia de lo que yo les había explicado, de lo que ha sido mi excavación en Inquiltamo. El usmu que se nota más es justamente de la época de Amaru Topa Inca. Es un usmu que tiene muros, los aparejos de los muros son mucho más finos, expresan una tecnología que representa de la época inca expansión, y el otro usnu que está ya en deterioro justamente expresa esta tecnología de muros de piedra picada. Pasa lo mismo que pasó en Inquiltamo. Todos los espacios y cómo uno se entra a los espacios denota también la importancia y el poder que vas a tener en cierto momento. Como el usnu, los que han ido, y por eso yo digo es importante caminar y estar en sitio, porque ustedes no van a tener la imagen de ese sitio. Desde ese sitio hay una vista, la primera vista del Valle del Cusco, la primera vista de San Sebastián, la primera vista de Huanchac, la primera vista de todo lo que es el sector de Tubar. San Luis, el aeropuerto, Exacto. Mamá Taucaray. Y en Taucaray también existen las estructuras de las colcas y existe todo lo que es el sitio. Existe también todo lo que es el sitio. Ya me olvidé. Lo que pasa en estos sitios es que hay una relación directa dentro de lo que son estos usnus con las colcas que se ven en todo lo que es el cerro de Taucaray. Es el primer sitio en el que se ve y son importantes. No se podía, ¿cómo decirlo? No se podía destruir el usnu de la época de Viracocha hacia abajo porque también representaba algo, son hitos. ¿Cuál es la importancia de estos elementos circulares? Representan hitos y puntos que denotan lo que es la cultura en sí. En la parte de arriba, en esta parte sobre todo, los que han ido y han caminado con nosotros van a encontrar también un reservorio de agua, que son 2 metros de profundidad por unos 4 de ancho, unos 2 metros, mejor dicho 4 de largo, 2 de ancho, que tiene una profundidad de 2 metros, y a lo largo de todo este reservorio está con muros adosados, que le da también importancia y que revalida esta idea de que en este lado, en este sector, estaba el área de viviendas, porque todo sitio donde vive gente debe tener agua. Esto es una vista del otro lado de mejor dicho, esta es una vista justamente de las estructuras alargadas, de las estructuras de las plataformas que se ven y que son importantes porque ayudan también a generar esta idea que este sitio tenía una importancia y era un área de vivienda, porque de ahí se podía cultivar una cantidad. Actualmente ustedes caminan por ahí, van a ver que gente sigue cultivando y que toda la producción que se salía de ahí subía a todo lo que es el sector de Machu Choquequirao. Estos de acá son los 2 hornos que son de época colonial. Algo interesante de este sitio, y sobre todo de lo largo de esta quebrada, es que se puede encontrar evidencia de época prehispánica, de época del Inca, que yo les digo, del Inca de Viracocha, del Inca de Pachacútec, del Inca de Amaru Topa Inca o de Tupac Inca Yupanqui, y también se encuentra la evidencia de época colonial. Estos eran hornos que se usaban para la quema de cal y también para hacer tejas, que han ayudado mucho tiempo a lo que es las construcciones que nosotros tenemos. No son a base de cal, las construcciones, este espacio también está hecho de eso. Y algo que también es importante desde una cuestión geológica, a lo largo de toda la quebrada es como una gran cantera de cal. Por eso ahí se han puesto estos hornos. Ese de ahí es el usnu que les digo, es el usnu principal que existe en Machu Choquequirao. Y más o menos cuál es la tipología que tienen
estas estructuras no representan, por así decirlo, lo que es época inca de expansión. Pero ¿qué pasa también en época inca? Al momento de ya existir las estructuras, empezaron a reutilizar las estructuras. O sea, acaba el gobierno de Viracocha, y cuando entra Maru Topa Inca o cuando entra Pachacútec no dice ya, yo destruyo todo, no. Han sabido aprovechar las estructuras ya existentes, por eso justamente este muro de donde se encuentran las terrazas que ya les estaba mostrando, tiene estas características tal vez un poco más irregulares de lo que se conoce de lo que es el Inca clásico, porque en época Inca se supo aprovechar estos espacios. En los espacios que sí se debía hacer una reconstrucción se hizo, pero por lo general, y eso es tal vez la exposición que vamos a plantear y que les decíamos con los ingenieros, porque en todo lo que es el camino desde Guayarcocha hacia la Plaza de Armas por el camino Chuspillo, se aprecia eso, se aprecia la reapropiación de los espacios, pero también se ve cómo han sabido utilizar o reutilizar las estructuras ya existentes. Eso, como les digo, tal vez, o mejor dicho, lo vamos a hacer con ingenieros para que también se dé una validación desde otro punto de vista. Bueno, eso, como les digo, es el USNU principal. Y ahí acaba Machu Picchu. Esto es el complejo arqueológico de Rumihuasi. Ya no es considerado un sitio porque son varios sitios en sí. Rumihuasi, esta es la quebrada, por acá se ve, y Machu Choquequirao está justo en esa partecita blanca que no se ve. Ahí estaría Machu Choquequirao, tal vez un poquito más arriba, pero está ahí. Y todo lo que es el complejo arqueológico de Rumihuasi son estructuras con diferentes características y diferentes funciones. En esta parte de acá, este todavía es considerado por el Ministerio de Cultura un camino prehispánico. En esta parte de acá se encuentra la importancia de los 6 kilómetros de muro o de río amurallado. Cusco tenía lo que es sal. Cusco tenía pozos de sal. Los que han ido a Maras, en Cusco existía eso. Por eso la zona de las salineras se llama las salineras, porque existía sal. Eran como 30, 40 pozos de sal que existían en Cusco. ¿Qué pasa? Que en 1980, 81, 82, con esta situación de la explosión demográfica, toda esta área se vuelve ahora áreas de vivienda, ahora son casas. Pero en todo ese sector, los que van por el sector de Cari Grande, las salineras, habrán visto tal vez un muro extenso, grande. Ese muro es justamente donde se cortaba y cómo se delimitaba estos pozos de sal. ¿Por qué era importante este río? ¿Por qué se ritualizó tanto en este río? ¿Por qué había tantos sitios arqueológicos? Porque tenía y generaba un elemento importante para la vida y para toda sociedad, que es la sal. Acá pasa dos cosas. Es todo el complejo arqueológico de Rumihuasi, pero existen en sí dos sectores demarcados. Todo lo que es el sitio arqueológico de Mocapunco son estructuras en forma de plataformas. Acá hay unas construcciones en afloramientos rocosos y la parte de arriba en Jatun Plaza, que pasa por un camino empedrado que tiene las características que existe actualmente en Inquiltambo, que conecta a lo que es la sal, completamente la sal. El camino que viene de Machu Choquequirao o viene por la quebrada, pero es un poco ya más difícil por las características que actualmente tiene por la explosión demográfica y por la parte alta. Hay dos formas de llegar a Machu, o mejor dicho a Jatun Plaza, y todos estos sitios tienen una importancia relacionada a lo que es la sal. Existen dos caminos. Un camino que, como les digo, es el que sube por acá. Todo esto es una microcuenca, es una pequeña cuenca que termina en la laguna de Cochapata, que está en la parte de la comunidad de Quilohuata, que sube por acá. Y el otro camino es el que viene desde la plaza de San Sebastián, que sube por Rumihuasi y que sube por esta extensión. Esto continúa hacia lo que es
justamente la comunidad de Yuncaypata choca con el camino principal del Antisuyo y de ahí va directamente a Laure Corao, de ahí va directamente a Pisaje. Esas son las dos zonas. Esta zona es la que está más relacionada a la sal, que también tiene cuestiones rituales, y este es el sector ya específicamente de Rumihuasi. Rumihuasi como sitio arqueológico, que también está en una cuestión de dos cuencas, dos quebradas que le dan importancia. Algo que no les he mencionado, pero todos estos sitios arqueológicos donde han tenido la predisposición de construir en época inca era donde chocaban dos ríos o dos riachuelos. Eso es un dato importante porque también ayuda a identificar dónde se pueden encontrar mayor evidencia de sitios arqueológicos. Algo que decía un profesor mío dentro de la universidad, era que para que nosotros también podamos entender cómo ellos pensaban, nosotros también debemos de ver con los ojos que ellos veían la naturaleza y la geología. Porque, como les digo, desde nuestra visión actual, vemos que un área plana es el mejor sitio de vivienda, pero ellos no veían así la realidad. Y eso es importante dentro de lo que es el análisis de las culturas prehispánicas, porque debemos de entrar en su mente también. Eso es parte de la antropología, es parte de la historia, porque nosotros debemos de salir de todos nuestros paradigmas actuales y empezar a ver la realidad como ellos lo veían, para poderlo explicar, para poderlo exponer y para ponerlo de conocimiento público, porque eso es importante. Yo creo que ese punto es también lo que es el turismo. Las personas que hacen turismo deben de saber explotar, porque están transmitiendo. Yo creo que eso es importante. Las personas que están relacionadas con turismo tienen que ser conscientes de que están transmitiendo un conocimiento, una información, están transmitiendo una época, no solo a nosotros, ¿no?, sino a personas que están fuera que viven en otros paradigmas. Y el turismo ayuda a ustedes, las personas, yo sé que hay muchas personas relacionadas al turismo. Ustedes tienen que ver que son como maestros y tienen el poder de dar y de informar. La cosa es cómo lo están haciendo, y eso me imagino que lo hacen dentro de su colegio de guías o el colegio de turismo que pueden tener, porque ustedes deben de saber también expresar qué ha pasado en época inca, al menos los que están relacionados en época inca, porque son maestros también y tienen que ser conscientes de eso. Esto es una foto más o menos panorámica de en qué zona se encuentra todo lo que es el complejo de Rumihuasi. Yo tomé esta foto desde Cuscayanca y lo que quiero mostrarles es justamente que desde este punto ya se vuelve meseta. O sea, sí hay quebrada, pero también hay meseta. Y es el uso y el juego que se tiene en esta zona. Es meseta con quebrada. Es un buen uso de estos dos espacios. La meseta para el área agrícola y la quebrada del área de vivienda. En Rumihuasi se presentan las evidencias arqueológicas de estructuras que presentan estas hornacinas grandes que por dentro y por fuera están relacionadas completamente a ritualidad. Muchos de los acercamientos históricos que se hace dentro de este sitio, se menciona que en estos espacios existía justamente lo que son malquis, momias, y debajo de esta estructura que yo les menciono, existe un pasaje más o menos de 3,5 metros a 4 metros, que tiene dentro de este pasaje un tallado en piedra, que actualmente se ritualiza en estos espacios, que le da la connotación ritual a este espacio. Rumihuasi, a los que les haya interesado ir, como les digo, cogen un arco iris, la empresa de transporte de arco iris, se bajan en el paradero Cari Grande y en 5 minutos ya están en Rumihuasi. Conózcanlo, es bonito descubrir nuevos espacios. Este es el sector de Quinchaquencha. Esta es una foto más amplia de todo lo que es el complejo de Rumihuasi. Este es el sector de Cuscayanca, y Cuscayanca está un poco más arriba, y
puse esta foto porque ya expresa una tecnología diferente. Es un sector que está, sí, dentro del complejo arqueológico de Rumihuasi, pero que presenta características diferentes. Actualmente este sector de Cusicayanca está ya en un 70% ya de completa destrucción. Si no se hace nada desde ahora, y por eso también es parte del trabajo del Club de Caminatas, este sitio en 10 años tal vez va a estar en un 80-90% de destrucción, y yo creo que ese también es un poco la labor que al menos venimos realizando en el Club de Caminatas. Estas son fotos de lo que es el sitio arqueológico de Macho Andén, que está en la parte superior de Rumihuasi, que presenta también características importantes relacionadas a época inca de expansión y también connotaciones rituales. Detrás de este sitio ya se encuentra lo que es Alto Cosco. Ya pueden ver Alto Cosco, y por eso les digo que muy probablemente en 5 o 10 años todo esto se urbanice y ya no va a ser historia. Y quiero terminar la exposición mostrando justamente lo que nosotros hacemos, ¿no?, en el Club de Caminatas. Todas estas rutas que ven son las rutas que nosotros ya hemos realizado en el largo de año que tenemos como club. Estas son las rutas de Tipón que subimos al Pachatúzan. Esta es la otra ruta que se sube desde San Jerónimo, y como ven, nosotros hemos tenido por bien caminar por todo este sector, todo el sector que hemos venido exponiendo. Ya lo hemos venido caminando desde hace un año. Cada ruta es diferente, cada camino es diferente, cada experiencia es diferente, y también estamos ya empezando a abrir lo que es Contisuyo para ir a Mamá Simona. Y los caminos clásicos, ¿no?, que la gente va desde Tambomachay hasta Cochuicosco, Chincheros, todo lo que es Inca. Sería interesante y sería bonito algún día ver el Cusco con ustedes. Muchísimas gracias por el momento, por el lugar que nos están brindando, y hacer la invitación abierta a que puedan participar en el club. Muchísimas gracias.